Queridos amigos, gracias por la invitación a participar de este encuentro junto a ustedes. Me hubiera gustado acompañarlos personalmente, pero no me era factible, así que les hago llegar un cariño, un saludo y algunas reflexiones que puedan ayudarles en el trabajo de esta jornada. Las voy a dividir en tres partes. El hombre como ser social, la pertenencia en segundo lugar, la pertenencia al pueblo, y en tercer lugar, en forma un poco más amplia, que es la vocación política y algunas características que hoy necesitamos. Sobre el primer punto, muchas veces nos preguntamos quiénes somos nosotros, o hay preguntas que son como fundamentales en el corazón humano acerca del origen de la vida, el origen de la existencia, y el modo en que respondamos a estas preguntas darán también una cualidad particular al modo en que nos vinculemos con los que llamamos los demás. Solemos a veces emplear como lenguaje decir, bueno, nosotros, los demás. Cuando decimos nosotros, ¿a quién nos referimos? ¿A mi núcleo familiar? ¿A mi familia en un sentido más amplio? ¿Al barrio, a la ciudad, a la nación toda, al mundo? A veces tenemos una mirada que nos lleva a percibir como más cercanos solamente a algunos, y los demás son aquellos de los que no tenemos un compromiso o no tenemos un vínculo que nos ate. Desde la tradición judeo-cristiana, nosotros reconocemos que la vida es un regalo de Dios, es un don suyo, un don de su amor. Ninguno de nosotros, ni de los otros, vive por casualidad, como una especie de fruto del azar, o menos aún un castigo del destino, o el fruto de una pelea mitológica de algunos dioses en la antigüedad. Nosotros nos reconocemos salidos de las manos amorosas de Dios y como parte de su proyecto de amor. Fuimos creados a su imagen y semejanza y llamados a ser una sola familia humana. Y esto que percibimos desde nuestra tradición religiosa también está expresado en otras religiones de nuestros pueblos originarios y en algunos documentos, declaraciones que tomamos como muy importantes para la vida social. Fíjense que, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo se dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana. En esta declaración ya se deja constancia de esto, que somos todos una misma familia humana. Y en su artículo primero va a decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No solo entonces desde nuestra tradición religiosa, sino también en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, se afirma este sentido de ser parte de una misma familia humana. Por eso el compendio de la doctrina social de la Iglesia va a decir que la vida social no es para el hombre una sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludible. Pasamos al segundo punto, la pertenencia a un pueblo. Y aquí es importante dar un paso más en la reflexión anterior. No solo somos seres que tenemos una condición humana natural hacia la vida social, sino que esto lo percibimos también como fundamento de la vida política.
En una declaración o documento de la Conferencia Episcopal Argentina de hace unos años, decíamos que era muy importante dar el paso de ser habitantes a ciudadanos. ¿Y qué queríamos decir con esto? El habitante es aquel que está en un lugar, pero no se siente comprometido ni con el lugar ni con la historia de ese lugar. Podríamos decir que es aquel que reclama sus derechos y hasta ahí llega su compromiso. Cuando decimos que es necesario pasar a ser ciudadanos, sabemos que el ciudadano no solo es el que reclama sus derechos, sino aquel que también se compromete con las obligaciones que le corresponden por ser parte de la vida social. Y un paso más todavía podemos dar, que es el pasar también de ser ciudadanos a tener esta conciencia de ser parte de un pueblo. El Papa Francisco, en esta exhortación apostólica acerca de la alegría del Evangelio, en el número 220, nos habla de esto. Y fíjense cómo lo dice él. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas, configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo. Y un poquito más adelante dice, recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Pero convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Convertirse en pueblo es todavía más que ser simplemente ciudadano. Y es formar parte entonces de un grupo humano que se siente parte junto con otros, y en esto hay una mística, una espiritual, una dimensión espiritual. Por supuesto que es legítimo pertenecer a un sector, ser parte de un sindicato, de una cámara empresaria, de un partido político, de una comunidad educativa, pero los intereses del pueblo siempre están por encima de los intereses de sector. Por eso la pregunta sería, ¿cómo imaginamos la sociedad? ¿Como una sumatoria de organizaciones? ¿La imaginamos como clanes o familias ampliadas que se integran, o como un mismo pueblo que camina en pos de un mismo destino? Convertirse en pueblo es todavía más, nos decía Francisco. Continuando con nuestra reflexión, estos primeros dos puntos entonces quise compartir con ustedes esta mirada acerca del hombre como un ser social, y en segundo lugar, la pertenencia a un pueblo. Y veamos ahora cómo en este contexto entendemos la vocación política. En realidad deberíamos decir toda vocación humana, porque la pertenencia a un pueblo no se manifiesta solamente en la vocación política, también en la vocación docente, en la vocación religiosa, en la vocación a ser papá o mamá, para educar también en este contexto. La vocación política es muy necesaria y de gran aprecio en la doctrina social de la Iglesia. En este texto que te comentaba recién, el Papa Francisco también nos habla acerca de la vocación política y nos dice esto. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Pido a Dios que crezca el número de políticos. El Papa Francisco está preocupado para que haya de verdad gente que comprometa su vida, que la comprometa en este orden de poder servir a los demás para sanar las raíces profundas y no la apariencia. Una de las dificultades que tenemos que sortear es justamente esta
capacidad de ver cuáles son los males sociales, cuáles son sus raíces, y a partir de allí entonces trabajar para que la política no venga a poner una especie de maquillaje a la realidad, sino de verdad de solucionar las situaciones y sanarlas desde las raíces. Y continúa este texto en el número 205. La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Fíjense entonces cómo esta búsqueda del bien común es lo que distingue la acción política mirada desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva de servicio, para que sepamos ver cómo los males de la sociedad se tienen que solucionar con herramientas políticas que busquen establecer políticas públicas en orden al bien común social. Y quiero compartir con ustedes a modo como de orientaciones acerca de la vocación política, 6 puntos que me parecen muy importantes tener en cuenta. Cuando nos preguntamos cuál es el perfil del político, del hombre o la mujer que se dedican a la política, cuál es el perfil que necesitamos, yo les comparto 6 puntos. El primero es que sean hombres y mujeres que tengan una mística del peregrino, de quien se sabe en camino. Me acuerdo un poema muy bonito de don Atahualpa Yupanqui, en que él decía: es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello soy peregrino. La mística del peregrino es la de aquel que sabe que nunca está conforme con los logros, la de que siempre busca algo más porque se sabe en camino. Quien tiene esta mística nunca hace, como decimos, la plancha, nunca pone piloto automático. Es aquel hombre o mujer que siempre están en búsqueda para crecer. La segunda necesidad es una fuerte espiritualidad que sostenga en la esperanza y en el compromiso. Ustedes lo saben, la vocación política tiene momentos de desaliento, de desánimo, momentos en que aquellos que parecían compañeros de camino que nunca nos iban a abandonar terminan dejándonos, momentos en que la realidad no cambia en aquellas cosas que nosotros con generosidad o que ustedes con esfuerzo realizan. Bueno, ahí necesitamos una espiritualidad que nos ayude a tener la esperanza que brota de la Pascua de Cristo, que brota de la muerte y la resurrección del Señor, y que es lo que nos da la esperanza para abrigar en nuestro corazón el deseo de un mundo nuevo aún en medio de las dificultades. El tercer elemento, te diría, es la comunidad y los amigos, la familia. Dedicarse a la vocación política, ser políticos, no es una tarea para encarar a modo de ser superhéroes. Es una comunidad la que tiene que trabajar, una comunidad barrial, una comunidad provincial, una comunidad parroquial, y el aliento y el apoyo de los amigos es también muy necesario en este camino de la política. En cuarto lugar, necesitamos políticos, dice el Papa Francisco, a los que les duela de verdad la realidad. Él usa esta expresión: políticos a los que les duela de verdad la realidad. La política, entendida en esta perspectiva entonces, no se entiende como algo que se realiza desde un escritorio o en una mesa más amplia de acuerdos. La política necesita que ustedes se dediquen a recorrer los barrios, a estar cerca de la gente, a estar cuerpo a cuerpo. Como escuché en alguna conferencia hace un tiempo, unir el escritorio y el territorio, para que de esa manera, desde cerca, se pueda escuchar el clamor de los pobres por una vivienda digna, el clamor de los pobres por un trabajo digno, el clamor de los pobres por aquellas cosas que tienen como necesarias en su vida cotidiana. El quinto punto tiene que ver con la ética y la política. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia
se dice que quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 410. Se nos pide entonces compartir la suerte del pueblo, estar atentos a sus necesidades. En concreto quiere decir que a la clase dirigente no le puede ir mejor que a los dirigidos, ni en cuanto a aumentos de asignaciones, ni en cuanto a estilos de vida. Tenemos que saber tener estilos de vida austeros y sencillos. Otro de los puntos que tienen que ver también con la ética y la política es lo referido a la corrupción. Al poder tener una sociedad, una estructura del Estado que sea transparente en sus cuentas. La corrupción es una doble estafa que se realiza, una estafa económica y una estafa moral. La estafa económica es porque se roba los dineros del pueblo y van a bolsillo de inescrupulosos, que aquello que debe estar sosteniendo la educación, la salud, mejores caminos, fuentes de agua para la población, terminan en enriquecimiento de unos pocos que no tienen un corazón sensible. Pero además de robarse los dineros del pueblo, también hay una estafa moral, porque la corrupción deteriora la confianza del pueblo en las instituciones de la democracia, particularmente en la vida política. Y la corrupción es tan negativa que el Papa Francisco la ha llamado un cáncer social, ¿no? Así que este punto de la ética y la política es muy importante también. El sexto punto o característica de necesidad de los políticos de hoy, vinculado en parte con lo de la corrupción, es la firmeza para erradicar las mafias del crimen organizado. Es lamentable cómo en muchas partes de nuestro país el crimen organizado lleva adelante distintas actividades vinculadas con el tráfico de las drogas, con el tráfico de personas y con el tráfico de armas. Y en muchos lugares también regulan el así llamado negocio de los desarmaderos de autos. Y este tipo de cáncer social es lo que nos está deteriorando también y poniendo en riesgo particularmente la vida de nuestros jóvenes. Por medio de la trata son secuestrados y dedicados a la prostitución en distintos lugares del país, y por medio de las drogas están también dañando seriamente la función, la salud particularmente de los más pobres. Y estas mafias operan muchas veces también apretando, amenazando o sobornando las estructuras del Estado. Y a modo de conclusión reitero mi gratitud por invitarme a participar de este espacio. Estamos transitando en la patria un momento muy particular. Providencialmente tenemos al Papa Francisco que nos orienta, nos ilumina. Estamos transitando este tiempo de bicentenario entre el 2010 y el 2016, en que nos ayuda a reencontrar las raíces de nuestra patria y aquello que fueron también valores tan importantes en las gestas fundacionales de nuestro pueblo. Es un tiempo particularmente importante para trabajar por lo que el Papa llama la cultura del encuentro y por la amistad social, algo en lo cual todos tenemos una responsabilidad importante, pero particularmente los políticos. Y por eso les invito a que miremos a la Virgen María, ella que, como dice Francisco, como Madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. En su corazón de madre, entonces, ponemos nuestras inquietudes, nuestros trabajos, y que ella los cubra con su ternura. Que Dios los bendiga.